Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Hola, buenas noches, doctor. Hola, buenas noches aquí. Tratando de conectarme, pero a veces como que la línea falla un poco. Pero bueno, ya estamos aquí. Y creo que ya es una buena hora para empezar, aunque todavía no estamos todos, pero para que podamos tener tiempo de revisar el tema que tenemos para el día de hoy. Pues vamos a comenzar. Antes que nada, pues comentarles que sigo esperando sus cuestionarios. Algunas de ustedes sí ya lo han hecho. Una de ustedes está incluso al 100%, o sea, tiene todos sus cuestionarios hasta el día de hoy, excepto este. Otras nada más les falta el de la vez pasada y otras sí están un poquito más atrasadas. Entonces, por favor, es importante que me manden sus cuestionarios. Esta es la penúltima clase. La próxima ya es la clase en que cerramos esta parte del diplomado, este módulo. Quiero aprovechar en la última sesión para que revisemos el tema que quedará pendiente una vez que cerremos el día de hoy. Y si me da tiempo, como no espero no extenderme mucho en la próxima ocasión con el siguiente tema, sí aprovechar para revisar todos los cuestionarios. Ya una vez terminando este módulo, revisar todos los cuestionarios con ustedes para que sepan cómo quedamos y por ello, si ustedes no han entregado, pues ya una vez revisando los cuestionarios, ya no habrá forma de que los puedan entregar. Entonces, si son tan amables, las que estén pendientes de entregar, háganlo lo antes posible, ya que va a ser parte de nuestra rutina en la última sesión, revisar todos los cuestionarios para que ustedes conozcan las respuestas. Si hay dudas, podamos de ahí despejarlas. Y bueno, el ánimo es de que todas salgan muy bien. El día de hoy, el tema va a ser los sistemas de organización del sistema nervioso, clasificación ontogénica. Vamos a tratar de compartir pantalla. ¿Ah? Vamos a ver si podemos ver la presentación. Ok, espero que todas la estén viendo. Y es así Sí, nada sí más, se ve. confírmenme. Ok, bueno. El día de hoy vamos a ver entonces los sistemas de integración funcional suprasegmentaria, las vías motoras y su clasificación ontogenética. Los sistemas de organización del sistema nervioso nos hablan sobre el desarrollo de los comportamientos de hecho, el desarrollo de los comportamientos del niño es un proceso que se basa en la organización progresiva de sistemas motores sensitivos del sistema nervioso. Los sistemas de organización motora son del tipo descendente. Se originan en neuronas del encéfalo, que son las que dan la orden, y sinaptan directa o indirectamente con las neuronas de la médula espinal, que son las que ejecutan la orden. De acuerdo a su ontogenia,
Las vías de sistemas motores se organizan por su aparición en el tiempo en vías arquicinéticas que representan los sistemas de regulación más antiguos. Nos hablan de la actividad refleja primitiva, elemental y compleja. Son los primeros en aparecer desde las etapas más tempranas del desarrollo fetal y desempeñan un papel crucial en la supervivencia para la búsqueda o huida del feto y del recién nacido. Estos reflejos automáticos e involuntarios están controlados por las estructuras más primitivas del sistema nervioso, como el tronco encefálico. Modulan las más antiguas, la actividad de músculos cardíacos lisos, secreción glandular, los menos antiguos, el reflejo de succión, el reflejo de Moro, el reflejo de prensión, el equilibrio. En sí, todas las vías nerviosas, todos los fascículos motores, se originan en neuronas del encéfalo, como dijimos, en donde se centra lo que se conoce como la neurona central o la neurona superior. Y de ahí se dirigen hacia la neurona inferior, que está ubicada en la médula espinal. Así que tenemos una neurona central o superior y una neurona inferior a la que le vamos a llamar periférica. Los sistemas o las vías paleocinéticas, dejando atrás a las arquicinéticas y retomando ahora las paleocinéticas, son las que van a regular patrones de movimiento global, estereotipados y groseros, no precisos. Regulan en el feto y el recién nacido movimientos más elaborados como estirarse, patear, manotear y girar. Se desarrollan después de los arquicinéticos y están relacionados con adaptaciones del desarrollo de patrones de movimiento automático complejo y coordinado para el logro de funciones cotidianas. Como características importantes es que están controlados por las estructuras intermedias del sistema nervioso, como el cerebelo y los ganglios basales. Son ejemplos de estos patrones de movimiento paleocinético: la postura, la locomoción, la defensa, la alimentación y el cortejo sexual. Por último, tenemos a las vías neocinéticas. Las vías neocinéticas representan las vías que regulan los movimientos voluntarios y precisos de los niños. Este tipo de fascículos les permiten realizar, a medida que crecen, movimientos cada vez más precisos, y es el sistema más desarrollado que tiene nuestro organismo. Las vías neocinéticas son las últimas en presentarse, pero son las más evolucionadas. Son las que terminan al final de madurar. Los movimientos que regulan son movimientos muy precisos, más exactos, más elaborados y los que llevan a la destreza de los niños. Están controlados por las estructuras más evolucionadas del sistema nervioso, como la corteza cerebral. Algunos de los movimientos precisos y dirigidos que modulan de manera consciente son, por ejemplo, aquellos que se dirigen hacia una meta: subir, bajar, manipular objetos, escribir, cortar, mirar con atención, caminar con dirección. La importancia de esta clasificación en el estudio de los comportamientos del niño, desde su concepción hasta su forma adulta,
cada uno de los diferentes periodos por los que cruzan desde su vida inútero, recién nacido, lactante, etcétera, proporciona una ventana que ofrece valiosa información sobre el funcionamiento del sistema nervioso para la vigilancia, la detección temprana, oportuna, y una adecuada intervención de los diferentes trastornos del desarrollo neurológico, como el retraso del desarrollo, la parálisis cerebral infantil o los trastornos del espectro autista, etcétera. Para evaluar el desarrollo neurológico de las etapas más tempranas, si bien es fundamental considerar los factores que pueden influir en el desarrollo de estos sistemas, como la genética, el entorno prenatal y las experiencias tempranas, lo es también comprender y entender la calidad del movimiento, la coordinación, el equilibrio y la precisión desde una perspectiva ontogenética que permite conocer la dependencia y el nivel de organización funcional del sistema nervioso, de los comportamientos motores del niño y cómo evolucionan a lo largo del tiempo. En esta perspectiva, las alteraciones en la secuencia o calidad de estos comportamientos serán señales de riesgo de alteración o alerta temprana que representan el nivel de organización funcional del sistema nervioso afectado. Por último, es importante que se entienda que estos sistemas no desaparecen, coexisten, se integran. Por ejemplo, cuando una persona adulta camina, utiliza los tres sistemas. El neocinético le permite decidir a dónde ir. El paniocinético participa en la coordinación de la marcha y el arquicinético te ayuda a mantener el equilibrio. Cada uno de ellos bien coexisten, pero además lo hacen con jerarquía dinámica, de lo que vamos a hablar ahora después de esta revisión que acabamos de hacer. Aquí tenemos bien pues un corte de la médula espinal. Estamos viendo ahí el contorno de la médula espinal, un corte transversal. ¿Se acuerdan que un corte transversal es cuando se hace a través del eje del órgano que se está revisando? Cortamos todo el eje. En este corte transversal observamos sustancia blanca en las áreas periféricas y la sustancia medial, con algunos surcos que se alcanzan a mostrar en la cara posterior. Siempre lo que va a estar arriba va a ser posterior y lo que está abajo va a ser anterior. Siempre en cualquier corte anatómico, lo que se muestra en la parte de abajo representa la parte anterior del órgano y lo que se muestra en la parte superior es la parte posterior. En cualquier corte transversal, así lo vamos a hacer por nomenclatura internacional. Así que podemos ver algunas líneas que representan surcos no tan profundos en la parte posterior, mientras que en la parte anterior sí vemos un surco bastante. Este surco bastante profundo, ustedes ya lo conocen. Cuando revisamos la médula espinal hablamos del surco medio anterior. Cuando vemos en la parte posterior también lo conocen. El que está en medio se conoce como surco medio posterior y a los lados los surcos paralelos. Bien, la sustancia blanca es todo lo que está a la periferia y la sustancia gris es todo lo que está hacia la zona medial. Pero alrededor de la sustancia gris vemos que hay un surco, hay una vía de descenso de diferentes fascículos de neuronas o de diferentes prolongaciones de axones de neuronas que han formado un fascículo que rodea a toda la sustancia gris. Este fascículo de neuronas, este fascículo de axones de neuronas, que no son otra cosa que neuronas de asociación, constituye lo que nosotros llamamos el fascículo propio. Entonces tenemos fascículos motores, un fascículo propio que va por toda la periferia de la médula espinal, específicamente la sustancia gris. Dos fascículos que se colocan recuerden que también la médula espinal divide su cuerpo en caras. Tenemos una cara anterior, dos caras laterales
y una cara posterior. Entonces, en la cara anterior vemos que aparecen otros dos fascículos que representan también vías motoras. Son el fascículo vestíbulo espinal y el fascículo tectoespinal. En las caras anteriores vemos otro que está muy cercano a la periferia de la cara anterior, este que vemos aquí, este chiquito, que representa también la llegada del fascículo retículo espinal vulvar y proximal. Estos fascículos entonces lo que nos están mostrando es la llegada de esos axones que han formado estos fascículos para después hacer contacto con las neuronas motoras del asta anterior. Cuando se habla de músculos estriados, el contacto es con la región de la cabeza de las astas anteriores. Acuérdense que las astas anteriores se dividen en dos partes, la cabeza y la base. Entonces, los fascículos que descienden desde las neuronas centrales superiores hasta la médula espinal llegan a los cordones de la médula espinal, específicamente los fascículos motores a cordones laterales y cordones anteriores. Solo este propio, que es parte de una serie de conexiones de neuronas intercalares o de asociación, que es a lo largo de toda la sustancia gris y ocupa pues tanta cara posterior como cara lateral como cara anterior. Pero principalmente los fascículos motores llegan a la cara anterior y a la cara posterior y hay que dividir, digo, y a la cara lateral, y hay que dividir la cara lateral en dos partes. Una parte inferior, que es la parte interior, y una cara superior, que es la parte posterior. Entonces, los fascículos motores llegarán a la cara anterior de la médula espinal y a la mitad de la cara lateral, a la mitad anterior de la cara lateral de la médula espinal. Entonces, vamos a ver cómo van llegando. Ahí tenemos otro fascículo que llegó a la cara anterior, el fascículo rubroespinal, y tenemos otro más que llega a la cara lateral, que es el fascículo córtico espinal. Y ahí tenemos entonces ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 fascículos motores. Uno más, tenemos ahí otro más que es el fascículo 7, también córtico espinal. Y por último, otro más, que es este otro fascículo que llega a la región medial de la cara anterior de la médula espinal. Pues tenemos 8 fascículos motores y ellos representan entonces las diferentes vías a través de los cuales los niños van a mandar sus comportamientos, desde los más primitivos hasta los más recientes. El sistema modulador, como hemos señalado, de los patrones de comportamiento más primitivo es el sistema arquicinético, las famosas vías arquicinéticas. Las vías arquicináticas, ya hemos señalado, son de tipo involuntario, se dirigen tanto a musculatura lisa como a musculatura visceral. De este sistema depende la actividad refleja elemental y compleja. Esta actividad refleja elemental para reflejos muy simples y compleja para reflejos suprasegmentarios le permite a los niños su supervivencia durante acciones como son la búsqueda, la defensa o la huida. En la transparencia podemos ver a un pequeño en el que se le está buscando el reflejo de búsqueda, tocando los puntos cardinales alrededor de la boca. Vemos otro pequeño en que con un martillito de reflejos se golpea el órgano tendinoso de la región patelar, que es el reflejo rotuliano. Y aquí en un feto de 10 semanas, estamos con un especiómetro tocando alrededor de su boquita para provocar un reflejo de búsqueda. Entonces, estos reflejos son ejemplo de este sistema arquicinético que ha comenzado a funcionar desde las etapas más tempranas, formulando estos primeros patrones de actividad refleja, elemental y compleja.
Bueno, ahí en el recuadro aparece también el feto, en donde vemos esos primeros movimientos que presentan los fetos en el útero materno y que son parte de esta actividad refleja elemental y compleja que modula el sistema arquicinético. Son los más primitivos, los más antiguos. Ahí tenemos un reflejo de búsqueda, también es un reflejo elemental, solo que en este caso es un reflejo elemental complejo, ya que su nivel de organización funcional depende de estructuras suprasegmentales. Las vías arquicinéticas, entonces, las podemos dividir en dos tipos: las que modulan la actividad somática, es decir, las que modulan la actividad de los músculos estriados, los músculos de nuestro cuerpo, de las extremidades, del cuello, del tronco, y que tienen o que son más bien de carácter involuntario. Tradicionalmente, se ha reconocido a los patrones de comportamiento como aquellos que dependen de la vía piramidal, que son los voluntarios, por eso se llaman comportamientos piramidales, y aquellos que no dependen de la vía piramidal y que se les llaman extrapiramidales y que son de carácter involuntario. Vamos a profundizar un poco más conforme vayamos avanzando en el tema. Quedémonos con esto. Las vías arquicinéticas pueden ser de dos tipos: para los músculos del cuerpo y para los músculos de las vísceras. Por eso tenemos en el grupo 1 vías para musculatura somática y en el grupo 2 vías para musculatura visceral. Para la musculatura visceral, que son los más antiguos, generalmente constituidos por neuronas de asociación reguladas a nivel suprasegmentario prioritario cerebral, tenemos al fascículo propio en la médula espinal, que ya vimos cómo se dibuja alrededor de la sustancia gris, alrededor de esa letra H o mariposa, lo fue dibujando toda la periferia. Y también tenemos el fascículo retículo espinal lateral. Para la musculatura somática tenemos dos vías también: la vía vestíbulo espinal y el fascículo tectoespinal. Sintetizando, tenemos 4 fascículos para las vías arquicinéticas, 2 para las vías somáticas, vestíbulo espinal y tectoespinal, y 2 para la actividad visceral, que son el fascículo propio y el fascículo retículo espinal lateral. Vamos a analizarlos un poco más. Aquí tenemos varios cortes de la médula espinal, varios cortes transversales. Aquí está un corte, aquí está otro corte y otro corte más, un poco para que veamos cómo se va distribuyendo este fascículo de asociación a lo largo de toda la médula espinal. Este fascículo propio, propi, que ha comenzado su desarrollo, o su neurona central o superior, se encuentra localizado en el núcleo hipotalámico. Y de ahí, desde el núcleo hipotalámico, viene descendiendo a través de los núcleos de formación reticular, el tallo cerebral y luego de la médula espinal. Cuando llega a la médula espinal es cuando va de alguna manera formando este halo en la periferia de la sustancia gris. Una vez que desciende este fascículo, como desciende a través de vías de asociación, de vías de neuronas de asociación, se le conoce entonces como un fascículo eh, de multicontactos, es un multisináptico. Este fascículo multisináptico es producto, pues, de esta relación o de esta sinapsis que van haciendo estas neuronas intercalares a lo largo de toda la periferia. Son neuronas generalmente de cadena corta. Ya dijimos que estas neuronas de cadena corta se conocen como neuronas de asociación Golgi tipo 1.
Y una vez que llegan a al área medular correspondiente, en este caso a la periferia de la sustancia gris, ahí la estamos viendo, ahora los hemos pintado en color morado. Los axones se dirigen, aquí lo vemos bien, hacia las astas anteriores, pero si dividimos a las astas anteriores en dos partes, estas, estos fascículos, estos axones, no se dirigen a las neuronas de la base, sino que se dirigen, digo, de la cabeza, sino que se dirigen a las neuronas de la base. Tenemos la cabeza de las astas anteriores y la base de las astas anteriores. Entonces, los axones de las neuronas del fascículo propio, todas ellas se dirigen a los núcleos de las neuronas de las astas anteriores localizadas en la base de las astas anteriores. No solo en la base, sino también aquí en la región, esta que se conoce como comisura ependimaria, bueno, a la parte anterior de la comisura ependimaria. Entonces tenemos en la parte preependimaria, es decir, en la parte anterior, y en la región de la base de las astas anteriores, ahí es a donde llegan todos estos axones. Entonces tenemos neuronas de la base de astas anteriores, laterales y comisura preependimaria, producto de fascículos de asociación longitudinal córtico-espinal o córtico-espino-espinal, que van a dedicarse a lo que es el ordenamiento de los músculos cardíacos lisos y secreción glandular. En los diferentes segmentos vamos viendo cómo estos axones van dirigiéndose desde esta parte periférica hacia lo que es la base de las astas anteriores. Su transmisión descendente y ascendente intersegmentaria pues, está constituida por estos fascículos cordonales. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la formación reticular organizaba fascículos cordonales? Unos eran de carácter intersegmentario, otros eran de carácter intersegmentario. Algunos incluso podrían ser incluso a nivel suprasegmentario. La dirección de los fascículos podía ser por el mismo lado, homolaterales, hacia el lado contrario, contralaterales, y unos tenían la función dímera, que era bilateral, podrían ir al mismo lado o al lado contrario. Y esto ocurría sobre todo con los fascículos Golgi tipo 2. Pero aquí estamos hablando de fascículos Golgi tipo 1, por lo que tendrían más bien conexiones homolaterales o contralaterales entre un segmento, es decir, intrasegmentariamente o máximo entre dos segmentos, intersegmentarios. Los fascículos, al ser ascendentes y descendentes, determinan precisamente su función. Los descendentes son motores, los ascendentes son sensitivos, así que tenemos un fascículo que combina esta doble función ascendente-descendente, por lo que es un fascículo mixto que tiene tanto una acción motora como una acción sensitiva. Recuerden, fascículo propio, uno de los más antiguos. De hecho, comenzamos a verlo trabajar cuando vemos latir por primera vez el corazón de un pequeño a la edad de los 4 o 5 semanas de gestación. Un poco para reconocer el origen de este fascículo, aquí tenemos un corte, sigue siendo, este es un corte coronal. ¿Se acuerdan de los cortes coronales? Van en sentido vertical y nos permiten ver partes anteriores y partes posteriores. En este corte coronal estamos viendo justo la sustancia blanca que está en color más oscuro, la sustancia gris que sí está en color más clarito, la sustancia gris medial o la sustancia gris de la base del cerebro, y hacia la parte de la periferia una capa muy delgada que será o formará lo que conocemos como la sustancia gris cortical. Entonces, al inicio del desarrollo, más o menos entre las 8 semanas de gestación, 10 semanas de gestación, vemos que no se producen entre estas 8 y 10 semanas de gestación estos cambios. Al principio vemos que los núcleos de la base del cerebro forman casi un macizo continuo. Alcanzamos a ver cómo se empieza a insinuar las partes de cada uno de ellos. Aquí vemos, por ejemplo, lo que vendría siendo
el cuerpo estriado. Aquí estaríamos viendo la región talámica. Y aquí estaríamos viendo la región hipotalámica. Con el descenso de los axones de las neuronas localizadas en la región cortical, se presentan cambios en estos núcleos de la base del cerebro. Vamos a ver. Ahí hemos dado luz en color amarillo al cuerpo estriado para que lo puedan ver mejor. Y ahora hemos visto aquí cómo en este corte ya de 11 semanas, donde ya hemos avanzado a las 11 semanas, el descenso de los axones de las neuronas localizadas en la corteza de este cerebro primitivo, en esta etapa de telencéfalo, han dividido al cuerpo estriado, que aquí era un cuerpo único, ahora lo han dividido en dos partes. Esas dos partes se conocen como el núcleo caudado, el que está más cercano al ventrículo cerebral, y núcleo lenticular. Nuestro cuerpo estriado se ha dividido en dos núcleos, el núcleo caudado y el núcleo lenticular, y más tarde veremos cómo ciertos haces o fascículos van a partir otra vez al núcleo lenticular y lo van a dividir en dos partes formando el putamen y el globus pallidus. Putamen y globus pallidus. Hacia la parte más medial, donde veíamos esta región talámica e hipotalámica, vemos cómo ya se ha dividido también más la región hipotalámica. Bien, pues de aquí, justamente de esta región hipotalámica, de aquí se nos empieza a formar el trayecto del fascículo estrío retículo espinal, que toma justamente su nombre porque se forma de los núcleos del cuerpo estriado. Esto era lo que se conoce, esto es lo que se conocía como cuerpo estriado, y también de los núcleos de la región hipotalámica. Su origen real o su neurona motora superior se localiza en los núcleos del cuerpo estriado, caudado y lenticular, y en la región hipotalámica. Aquí lo vemos ya en otro corte, un corte en donde ya vemos el desarrollo más avanzado, está el tallo cerebral para que podamos ver su descenso. Acá en este corte veíamos a nivel cerebral, ahora vamos a ver su descenso a través del tallo cerebral. Esto que vemos aquí es el mesencéfalo. Esto que vemos aquí es la protuberancia. La protuberancia la hemos cortado, perdón, este es el mesencéfalo en su parte alta. Y este que vemos aquí es el mesencéfalo en su parte baja. Luego aquí vemos la protuberancia en su parte alta y la protuberancia en su parte baja. Luego aquí vemos al bulbo raquídeo. Entonces tenemos tres partes del tallo cerebral. Bulbo, protuberancia dividida en dos, una parte alta y una parte baja. Y mesencéfalo dividido en dos, una parte alta y una parte baja. Más abajo, en la parte inferior, vemos un corte de médula espinal. Vamos a ver entonces cómo una vez que nuestra vía nace en el encéfalo, específicamente en el hipotálamo y en la región del cuerpo estriado, se dirige hacia abajo, hacia los núcleos de formación reticular. Vamos a verlo. Aquí vamos viendo el descenso y ha llegado. Es una vía que viaja en color azul y otra que viaja en color rojo. La vía que viaja en color azul es la que nos interesa en este momento porque representa la retículo vulvar lateral. Recibe su nombre porque viene de los núcleos de formación reticular del tallo cerebral hasta la región vulvar y de ahí desciende hacia el cordón lateral de la médula espinal. Por ello se conoce como fascículo retículo vulvar lateral. Entonces viene
de los núcleos reticulares protuberanciales, que son estos, desciende a través de los núcleos giganto-bulbares y finalmente hace sinapsis. Aquí vemos cómo hace sinapsis, llega aquí a la cara lateral y hace sinapsis con las neuronas. En este caso, si estamos hablando de músculos viscerales, pues con las neuronas de la base de las astas anteriores de la médula espinal. Ahí lo tenemos. Núcleos de la base de las astas anteriores de la médula espinal. Este fascículo organiza funciones como la fase inspiratoria y expiratoria de la respiración. O sea, nuestra fase inspiratoria y respiratoria depende en gran medida de la integridad de este fascículo. También tiene acciones sobre el efecto presor y depresor del sistema circulatorio. Trabaja sobre la musculatura de las paredes vasculares, de la musculatura lisa de las paredes vasculares. De alguna manera, es una vía también multisináptica, ya lo habíamos dicho, directa, en donde algunas vías siguen una trayectoria directa y otras cruzan. Eso es muy interesante. Algunas siguen siempre su trayectoria por el mismo lado y otras van a terminar por cruzar. Terminan en la base de astas anteriores, como ya habíamos señalado para toda la musculatura lisa o visceral, específicamente en la mitad anterior de las astas laterales y en la comisura gris preependicular. Retículo vulvar lateral, de ahí toma su nombre. La parte ascendente, esta parte, ya dijimos que es una parte, vamos a regresar, es una parte multisináptica directa. Entonces hay una parte descendente, que es la parte motora, pero también hay una parte ascendente, que está constituida por fibras que comienzan en la médula espinal y se dirigen a los núcleos de formación reticular, por eso se les conoce como fibras espino-reticulares, y dependiendo del segmento donde van haciendo contacto, porque pues, si lo hacen a nivel del bulbo, se llaman espinos reticulares vulvares, o si lo hacen en el lugar de la protuberancia, como espinos reticulares protuberanciales. Estos fascículos transmiten justamente los estímulos sensitivos, captan los receptores sensitivos de las diferentes musculaturas viscerales para informar lo que está pasando y de alguna manera ir regulando, ya sea para activar o para inhibir las funciones viscerales que están de alguna manera controladas. Vamos a verlo para poder ver claramente esta parte de decusación que hace este fascículo retículo vulvar lateral. Ahí lo vemos claramente en el color amarillo. Esta es la región del cuerpo estriado. Aquí comienza en el fascículo estrío reticular porque va a llegar a estos que son los núcleos de formación reticular, en donde vemos como una parte desciende por el mismo lado y otra parte de él cruza hacia el lado contrario. Entonces hay cruces en diferentes segmentos del tallo cerebral, incluso un cruce muy importante aquí a nivel del bulbo para colocarse justamente en los cordones de la médula espinal. Ya dijimos, con las neuronas de las astas anteriores de la médula espinal. Si nosotros queremos ver en un acercamiento cómo está distribuyéndose la llegada de los fascículos en la médula espinal, pues más o menos veríamos esta imagen aquí en el cordón anterior. Aquí podríamos dividir el cordón anterior en una región medial, de aquí para acá, y una región lateral de aquí para acá. Entonces vemos cómo se colocan hacia la región lateral del cordón anterior de la médula espinal. De ahí su nombre, el retículo vulvar lateral. El fascículo propio, ya lo hemos visto, es todo este que recorre la periferia
que va formando una periferia alrededor de la médula espinal. Y este otro, que es el número 2, este es el retículo vulvar lateral. Los dos grandes fascículos de los cuales depende nuestra actividad motora visceral y son de los más primitivos, de los más arquicinéticos, de los que nos permiten nuestra supervivencia en las etapas más tempranas del desarrollo. Pero también hay sistemas de integración motor somático, es decir, que se dirigen a la musculatura estriada y que también son muy antiguos. Esas pequeñas respuestas que vemos en el feto ante los estímulos táctiles o esas otras respuestas ante cierta actividad propioceptiva que se genera en el cuerpo del pequeño feto, en el útero, esos movimientos de flexión contralateral o de extensión ipsilateral. Oficialmente esas respuestas locales de retirada del pie o de acercamiento o retirada de la cara. Cuando acercamos el esteciómetro, bueno, todo eso depende de estos sistemas de integración motor somático arquitectónico, pero no solo ello, sino va a ser el responsable de todos estos reflejos que se presentan también en el recién nacido, como las respuestas de retirada, la respuesta de prensión palmar, la respuesta de Babinski o respuestas más complejas que tienen que ver con actividades ya más complejas, pero aún reflejas, como son el reflejo de Moro o otras respuestas exteroceptivas al dolor, a la temperatura, etc. Nacen estas vías vestibulares en núcleos vestibulares, por eso su nombre, vía vestíbulo-espinal, porque nace en los núcleos vestibulares. No solo recoge estímulos de la región vestibular del receptor del nervio auditivo, ese receptor periférico conocido como vestíbulo, sino que desde ahí, desde ese receptor, las señales viajan a través del fascículo hacia la parte del tallo cerebral, específicamente en el bulbo raquídeo, en donde hacen relevo con los núcleos vestibulares. Ahí está el origen de la célula o de la neurona central o de la neurona superior. Ahí está. Y desde ahí esa neurona superior manda los axones de sus fascículos hacia la neurona motora inferior que está a nivel espinal. Por eso el nombre de vía vestíbulo espinal. Son fascículos directos y contribuyen a regular actividades reflejas como mantener el equilibrio corporal. Entonces ahí estamos viendo una actividad muy, muy clara que ha sido regulada por el fascículo vestíbulo espinal, que es el reflejo de Moro. Cuando nosotros tomamos de las manitas a un pequeño y dejamos, una vez que se flexiona un poquito el cuello, que caiga sobre el plano para ver la respuesta de abrazo con llanto que presentan los niños como resultado de esa respuesta de Moro. Podemos ver otras respuestas también vestibulares, como esas respuestas en donde nosotros provocamos una reacción de mantener sentado en el aire o una respuesta óptico-laberíntica. Todas ellas son respuestas vestibulares. Vamos a ver esta, que es una respuesta de Moro, con fijación de las extremidades inferiores. Colocamos casi en vertical al niño y luego que lo tenemos en vertical, observamos cómo él alinea su cabeza con el tronco producto de esta actividad vestibular. El reflejo de Moro esa era verticalización contra gravedad. Aquí tenemos el reflejo de Moro, déjenme ver, ¿sale? Ahí está. Tenemos al pequeño, los soltamos. Entonces ahí vemos la respuesta de abrazo, como se le conoce comúnmente a la respuesta de Moro. Con la apertura de los dedos y en muchas ocasiones hay la sensación de llanto. Acá tenemos otra, vamos a ver cuál es.
y se desencadena la respuesta de Moore ante el estímulo auditivo ruidoso, intenso. Se estimula la actividad a través de la vía auditiva, se estimula la actividad vestibular y se produce un reflejo de sobresalto, es un reflejo de Moore. Todos estos mediados por la vía vestibuloespinal. Vamos a ver cómo está constituida. Entonces, aquí tenemos el pabellón auricular, aquí tenemos el órgano receptor. A través de la actividad laberíntica y vestibular se dirige hacia los núcleos vestibulares en el bulbo raquídeo. Y de aquí de los núcleos vestibulares surge una vía motora que se dirige hacia las neuronas motoras de la cabeza de las astas anteriores. Ahora sí es a la cabeza porque estamos hablando de músculo estriado. Una parte de estas neuronas hace relevo también con el cerebelo, lo que condiciona todavía esa variabilidad que llegamos a ver en las respuestas vestibulares debido a la regulación del tono, postura y movimiento que va teniendo el cerebelo en las respuestas que va condicionando la actividad vestibular especial. Es una vida relativamente cortita, el trayecto es cortito de la región vestibular a la médula espinal, pero con este relevo que se hace hacia el cerebelo agranda un poco más su extensión para dar esa variabilidad que hemos comentado. Las respuestas pueden ser provocadas por estímulos de aceleración y contragravedad que modifican la posición de los receptores que están a nivel vestibular y con ello generan las respuestas observadas durante la estimulación de esta. Este es un típico comportamiento que tienen los niños. Es la respuesta de sentado en el aire. Vamos a ver si la vemos. Ahí está. El niño ante un movimiento de aceleración organiza su postura y movimiento para tratar de mantenerse sentado. A veces lo logra, a veces no lo logra, pero mantiene una alineación de la cabeza con el resto del cuerpo. Todo esto gracias a la estimulación de esta vía vestíbulo espinal. Aquí eh, estamos viendo el tallo cerebral visto por su cara posterior. Aquí no está cortado. Bueno, sí se ha cortado esta zona que representa los pedúnculos cerebelosos. Aquí está parte de un cerebelo y aquí sí se ha cortado un pedúnculo cerebeloso. Esto sería lo que representaría el cuarto ventrículo. Vamos a iluminarlo un poco mejor. Ahí estamos viendo los núcleos vestibulares que están justo a un lado del cuarto ventrículo en el bulbo raquídeo, límite con la región protuberancial. Los fascículos llegan rápidamente hasta la médula espinal y de la médula espinal hay un relevo con las neuronas sensitivas de esa médula espinal hacia el cerebelo, que es lo que mostramos cuando hacíamos esta respuesta. Entonces aquí la respuesta es de equilibrio y luego este equilibrio sostenido busca hacer relevo con el cerebelo para tratar de mantener la posición de sentado en el pequeño, sentado en el aire. Bueno, estos reflejos somáticos, estos fascículos motores arquicinéticos de los cuales dependen estos reflejos somáticos, se ubican también aquí en el corte medular espinal, en la parte anterior. Acuérdense que se dividía esto en parte anterior y superior, pero también en parte lateral y medial. Entonces están en la parte anterior y un poquito más hacia la zona lateral. Realmente una representación grande, se ve voluminoso este núcleo. Bueno, no es un núcleo, sino este fascículo que está descendiendo por este cordón medular, que es el fascículo de la vía vestíbulo espinal. Tenemos ahora la vía tectoespinal. La vía tectoespinal, como su nombre lo dice, esta también es una vía arquicinética. Estamos viendo vías arquicinéticas que regulan la actividad motora somática. Entonces, esta vía tectoespinal está relacionada sobre todo con los impulsos ópticos y acústicos. Habitualmente una forma de encontrarla en los niños muy pequeños es a través de un aplauso fuerte, intenso, a un lado de su oído, buscando no hacer aire, sino que estemos
a una distancia lo suficientemente cercana, pero al mismo tiempo haciendo distancia entre el oído y el palmoteo que hagamos para que el estímulo sea realmente por el ruido. Este reflejo cócleo-palpebral, en el momento en que lo hacemos, provoca un estímulo de sobresalto o puede provocar un estímulo de parpadeo en el niño. Esa respuesta cócleo-palpebral no es más que resultado de estimulación tectoespinal. En los niños más grandes, estos ruidos intensos pues, provocan un mecanismo reflejo de orientación auditiva hacia el sitio donde se está presentando el ruido. Lo mismo sucede con la vista. Hay un mecanismo de orientación visual ante estímulos intensos, novedosos, atractivos, que de inmediatamente uno gira la cabeza para ver lo que está sucediendo por ese estímulo visual. Bueno, estos estímulos ópticos y acústicos que aparecen de tipo reflejo son mediados por la vía tecto. La vía tectoespinal se localiza, bueno, la vía tectoespinal recibe su nombre porque los núcleos de las neuronas centrales o superiores a nivel encefálico están ubicadas en los tubérculos cuadrigéminos del mesencéfalo. Entonces aquí tenemos, repetimos en este esquema, tenemos a la médula espinal, tenemos a la región baja del bulbo raquídeo, la región alta del bulbo raquídeo, tenemos a la protuberancia, tenemos al mesencéfalo, su parte baja y su parte alta. En la parte alta del mesencéfalo encontramos estos núcleos verdes también en la parte baja. Estos dos núcleos verdes representan los tubérculos cuadrigémenos. Esos tubérculos cuadrigémenos tenemos uno en la parte baja, que son los tubérculos cuadrigémenos inferiores, y otros en la parte alta, que son los tubérculos cuadrigémenos superiores. Cuando nosotros provocamos un estímulo visual, generalmente estimulamos los tubérculos cuadrigémenos superiores. Para los estímulos visuales, tubérculos cuadrigémenos superiores. Para los estímulos auditivos, tubérculos cuadrigémenos inferiores. Todos los reflejos que se provocan por estimulación visual o estimulación auditiva son generados a través de los tubérculos, a través de la vía tectoespinal. Vamos a ver el video. Hay un estímulo auditivo con la campanita, no hubo gran respuesta. Vamos a ver del otro lado. Y aquí tenemos una respuesta un poco más intensa, no un poco, sino bastante más intensa. Lo que nos muestra que está teniendo una respuesta positiva. Y esa asimetría, bueno, habrá que explorarla con mayor curiosidad para saber si realmente es una asimetría real o fue una asimetría azarosa. Acá vemos ahora la estimulación visual. Ah, no, esa estimulación auditiva. Un aplauso de un lado, un aplauso del otro lado. Debemos ponernos de manera lateral del pequeño cuando aplaudamos, con el fin de poder provocar la respuesta auditiva súbita en el pequeño. Entonces, a veces las respuestas no se presentan, otras se presentan y a veces son muy extrañas. Cuando la respuesta es visual, viene desde los tubérculos superiores, tubérculos cuadrigémenos superiores, vemos cómo viene bajando. Sobre todo toma la parte medial del tallo cerebral, viene a todo lo largo del tallo cerebral, en la parte medial, cruza la parte baja del mesencéfalo, cruza a la protuberancia, cruza la región del bulbo raquídeo, cruza la región baja del bulbo raquídeo y llega finalmente hasta el cordón anterior, hacia la parte medial y anterior y lateral del cordón de la médula espinal y se dirige hacia los núcleos de la base de las astas, perdón, de la cabeza de las astas anteriores de la médula espinal. Recuerden, cuando hablamos de musculatura estriada, todo se dirige a la cabeza de a las neuronas de la cabeza de las astas, de las astas anteriores de la médula espinal.
astas anteriores. Acuérdense, actividad motora va hacia las astas anteriores, actividad somática va hacia la cabeza de las astas anteriores. Y vemos ahora este otro que viene en color amarillo que va a salir de aquí, de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Bueno, esta es para las respuestas auditivas. Entonces ahí lo vemos cómo desciende rápidamente. Igualmente llega hasta la región medial, haciendo relevo o cortando a través del cordón anterior lateral para dirigirse a la cabeza de las astas anteriores de la médula espinal. Entonces, la llegada, la neurona periférica siempre se ubica en la cabeza de las astas anteriores y la neurona central puede variar dependiendo si es un estímulo auditivo o si es un estímulo visual. Para los estímulos visuales, tubérculos cuadrigéminos superiores. Para los estímulos auditivos, tubérculos cuadrigéminos inferiores. Aquí vemos ejemplos de estímulos visuales. Esto se llama la reacción ante una amenaza, es el óptico de parpadeo, o ante la luz, la fijación o la orientación visual hacia la luz. Una luz intensa, una luz total intensa, o incluso la cara del examen. Cada una de ellas son provocadas justamente a través de una vía que las modula y las regula, que es la vía tectoespinal. Aquí tenemos ahora el corte. Este corte es un corte coronal, medial. Aquí estamos viendo los hemisferios cerebrales, los núcleos talámicos, el tercero y los ventrículos laterales, tercer ventrículo laterales. Aquí tenemos la zona del mesencéfalo y estos puntitos azules son justamente los tubérculos cuadrigéminos. Estamos viendo hacia un corte coronal posterior que nos permite ver, como si viéramos desde atrás, a los tubérculos cuadrigéminos. Y vemos cómo los tubérculos cuadrigéminos nacen justo en los tubérculos, como la vía tectoespinal nace justo en los tubérculos cuadrigéminos, pero vamos a ver, aquí están, vean, aquí están los tubérculos cuadrigéminos, y cómo al emerger cruzan, de inmediato cruzan hacia el lado contrario y descienden por el lado contralateral al sitio que las origina. Entonces es una vía cruzada, es una vía que cruza inmediatamente que los fascículos se han originado para dirigirse al lado contrario, ya sabemos a dónde, hacia el cordón lateral, hacia el cordón anterior, pero justamente a su porción lateral, y de ahí a las neuronas de las astas anteriores, a las neuronas de la cabeza de las astas anteriores. Vamos a ver si sale el otro. Aquí estamos viendo. No creo que no salió. Regresamos. Lo que vemos es que, bueno, los estímulos son generados a partir de estímulos visuales que alimentan al tubérculo cuadrigémino superior o estímulos auditivos que alimentan al tubérculo cuadrigémino superior. Entonces, nada más fue un esquema con el fin de ilustrar justamente la relación que tienen unos con la parte visual y otros con la parte auditiva. Estos dos con la parte auditiva y estos dos con la parte visual. Y nada más para que queden más claros y ubicados, ahí podemos tener la vía tectoespinal, donde quedó ubicado. El puntito rojo, cara anterior de la médula espinal, más hacia la zona medial. Vamos a ver ahora otras vías motoras también muy importantes. Hemos visto las vías arquicinéticas y ya vimos que de ellas dependen todos los reflejos, reflejos simples o complejos, reflejos segmentarios o suprasegmentarios. Los suprasegmentarios ya sabemos que son generalmente los reflejos primitivos, los que hemos conocido durante
Durante las prácticas de evaluación diagnóstica del desarrollo de los niños pequeños, cuando hacemos toda esta revisión de reflejos del grupo 2, como decía Arnold Capute, o del grupo 1, no es más que una revisión de estos patrones de comportamiento que son modulados por esta actividad arquicinética. Pero bueno, eso es como ejemplo, pero hoy sabemos que también nosotros tenemos una actividad arquicinética, una motora pariocinética y otra motora neocinética. Voy a ampliar mi comentario una vez que termine esta revisión. Vías motoras. Las paleocinéticas. Las paleocinéticas forman parte de un curso evolutivo donde son después de las más antiguas, de las más primarias. Son después de los arquicinéticos. Este sistema paleocinético, ya lo hemos señalado, contribuye al desarrollo de patrones de movimiento automático complejo y coordinado para el logro de funciones automáticas. Después, actividad automática. Ya no es una actividad refleja, ahora es una actividad automática. Son actividades automáticas, por ejemplo, la forma en que gesticulamos, la forma en que movemos nuestros brazos al caminar o contorneamos nuestra cadera al caminar. Son movimientos automáticos, la forma en que movemos la lengua, los ojos, etc. Todas estas gesticulaciones son movimientos automáticos que acompañan al movimiento voluntario. Así es que son parte de funciones cotidianas como la postura, la locomoción, la defensa, la alimentación y el cortejo sexual. En la postura, bueno, pues es común que algunos de nosotros vamos a sentarnos con los pies sin cruzar, otros preferimos cruzar, pero unos los cruzan las piernas de una forma, otros de otra forma. Todas estas acciones automáticas que no son conscientes ni pensadas son moduladas por las vías motoras paleocinéticas. Estas vías paleocinéticas están representadas por dos fascículos, un fascículo retículo protuberancial medial y un fascículo rubroespinal. Aquí tenemos en los niños pequeños estos movimientos que ejercen espontáneos de manoteo o de pataleo, que no son más que resultado de la función de estas vías paleocinéticas. Es decir, estas vías paleocinéticas se dirigen hacia la musculatura eh, estriada de nuestro cuerpo, para brazos, para piernas, para tronco. Los fascículos, a diferencia de los otros que vimos, de los que se participaban en la actividad visceral, esos fascículos arquicinéticos viscerales, estos están constituidos principalmente por neuronas de proyección, es decir, son fascículos largos, son fascículos que ya tienen una conexión más larga, más prolongada, o de proyección asociación, o sea, algunos no tan largos, con presencia de algunos relevos intercalares a través del tallo cerebral. Y vemos nuevamente los movimientos de manoteo y de pedaleo que hacen los pequeños cuando hay una buena integridad de esta vía paleocinética. A diferencia de lo que pasaba, ¿se acuerdan de que hablamos antes de una vía retículo pulvar lateral? Bueno, pues esta tiene más o menos un origen o el mismo origen que esa vía retículo pulvar lateral, solamente que termina esta en protuberancia, la otra terminaba en núcleos reticulares de la formación pulvar, esta termina en núcleos reticulares de la formación protuberancial, la otra llegaba hasta el cordón lateral y esta va a llegar hacia el cordón medial. Entonces, la vía es, como dicen, es lo mismo, pero más barato, no. Esta vía es una vía que organiza patrones de comportamiento más complejos. Y lo hace en conjunto con la vía rubroespinal. La vía retículo protuberancial medial es una facilitadora de los patrones de comportamiento para el movimiento pendular, para las gesticulaciones, para la expresión facial. De hecho, en los pacientes con Parkinson, esta vía se ve lesionada.
Los pacientes con Parkinson generalmente tienen una cara inexpresiva, tienen una actitud rígida, sus movimientos se ven muy acartonados, porque esta vía ha sido afectada. Es una vía multisináptica y las sinapsis se dan a nivel de bulbo, de protuberancia y de mesencéfalo. Es una vía cruzada y directa, al ser multisináptica tiene una función ascendente y una función descendente, como ya lo vimos en la vía visceral. El fascículo retículo espinal generalmente se ubica hacia el cordón lateral, hacia la parte interna. Los movimientos automáticos no requieren de aprendizaje, salen de manera espontánea o surgen de manera espontánea. Aquí vemos cómo desciende el fascículo. Bueno, esa es la vía sensitiva, pero ahorita vamos a ver la vía motora. Entonces viene aquí surgiendo de los núcleos del cuerpo estriado, en este caso estriado y pálido, y se dirige por la parte reticular medial hacia lo que es la región espina. Y hemos querido poner, aquí está en letra, ahora sí ya lo vimos en color verde y rosita, este que es el núcleo lenticular, que ha sido dividido en dos núcleos a su vez, un núcleo estriado y un núcleo conocido como globus pálido. Acá en chiquito y en color verde el núcleo caudal. El corte de una, estamos cortando coronalmente al núcleo caudal, que se ve aquí delgadito porque estamos cortando la parte del cuerpo, no de la cabeza. La vía, como ya dijimos, una parte sigue de manera homolateral, mientras que hay una parte que cruza, justo a donde cruza, a nivel de la protuberancia, por eso se llama protuberancial medial. Retículo protuberancial medial. Las principales vías o la mayor cantidad de vías son cruzadas a nivel de la protuberancia. Vamos a verlo ahora en este corte, varios cortes transversos, mesencéfalo, protuberancia, bulbo y médula, ya lo habíamos comentado. Aquí vemos el fascículo retículo protuberancial medial, vamos a ver que salga, está saliendo ya, va bajando, y llega finalmente a estas zonas de color azul, nos muestran cómo llega finalmente hacia los cordones laterales, pero también hacia el cordón anterior, una parte del cordón lateral y otra parte de los cordones anteriores, para desde ahí salir hacia la sustancia gris, hacer relevo con las neuronas de la cabeza de las astas anteriores. Este fascículo, como lateral, sigue la parte interna del cordón anterior, regula la actividad musculoesquelética y facilita o inhibe los movimientos voluntarios y la actividad. Está facilitando o inhibiendo los movimientos voluntarios y la actividad refleja, ya que influye sobre el tono muscular, postura y movilidad. El fascículo es mucho más largo. Habíamos visto el bulbo lateral, aquí más o menos entre bulbo y médula espinal. Este es protuberancia medial y lo vemos que es mucho más largo que el de su contraparte. Aquí lo vemos en un acercamiento. Esta es la región protuberancial, que estamos viendo aquí arriba. Desde aquí, desde la protuberancia, se dirige hacia la parte del bulbo raquídeo y de ahí llega hasta la médula espinal. Vamos a provocarlo. Ahí está sumergiendo el axón. Van bajando estos axones, todos ellos se dirigen hacia abajo por la parte medial. Y ahí, dirigiéndose por la parte medial, van hacia la zona correspondiente del cordón anterior, que es la parte del cordón anterior medial. Mientras que el protuberancial, que el reticular vulvar lateral comienza aquí en los núcleos vulvares, núcleos de la formación reticular, y se dirige por la parte lateral también hacia el cordón de la médula espinal, al cordón lateral, para hacer también relevo en las astas anteriores
del- de las astas anteriores de la médula espinal. Pero aquí quisimos poner a los dos juntos para que vean la trayectoria y la distancia que recorren. Este es más grande, este es más evolucionado, es más grueso, este es más corto y menos evolucionado. Recuerden que nuestros fascículos se califican por su origen, por su función, por su grosor, por su longitud. Ahí está el punto de llegada de este fascículo paleocinético motor, protuberancia medial. Y ahora vamos a ver al fascículo rubroespinal. Este fascículo es muy interesante. Se le atribuyen actos complejos pero rutinarios como movimientos de brazos al andar. Habitualmente nace en un núcleo grande, conocido como el núcleo rojo y muy desarrollado en las especies animales. Este fascículo, desde que sale del núcleo rojo, es un fascículo cruzado y conecta con cerebro y con cerebelo. O sea, es un núcleo de conexión que se dirige hacia el cerebro y hacia el cerebelo. Este fascículo se sitúa en el cordón lateral de la médula espinal. No llega al cordón anterior, sino que llega al cordón lateral de la médula espinal. Y es difícil, o de hecho no se encuentra por debajo de la región torácica. Es importante que tengamos claro esto. Vamos a ver cómo decir. Ya cruzó en color amarillo, lo vamos viendo cómo va bajando, va bajando. Finalmente llega al cordón lateral de la médula espinal y de ahí hace relevo con las neuronas de la cabeza, de las astas anteriores de la médula espinal. Entonces es un fascículo cruzado, cruza inmediatamente, apenas emergen los axones que forman el fascículo, cruza de inmediato y se dirige por la parte medial del tallo cerebral para después, una vez que llega por la parte medial, pasar hacia el cordón lateral y de ahí dirigirse hacia las neuronas, la cabeza, las astas anteriores. Como hemos dicho, el fascículo bueno, tiene, si lo vemos, tiene conexión, vamos a verlo primero con el cerebelo, ahí está, es un núcleo que puede ser de relevo para interconectar con estructuras como el cerebelo, específicamente a través del pedúnculo cerebeloso inferior, o lo puede hacer también con la región de la corteza cerebral para la actividad motora somática, áreas frontales, prefrontales. Una de las especies en donde se le describe con mucha frecuencia es en el gato. En nosotros, bueno, como ya lo estamos viendo, este fascículo cruzado es responsable de regular actos complejos rutinarios, por ejemplo, al andar. Aquí vemos un pequeñito, cómo está parado. Vamos a ver si son los pasitos. La posición de sus manos, cómo acomoda sus cabecitas, cómo el grado de inclinación de su tronco, todos esos son modulados por el fascículo rubroespinal. Entonces ahí estamos viendo cómo el fascículo rubroespinal ayuda al pequeño desde chiquitito cuando está caminando a colocar sus brazos, a moverlos, a acomodar la posición de su cadera, de su tronco. Todos estos actos complejos o rutinarios durante la edad son de alguna manera regulados por este fascículo rubroespinal. Es un fascículo no consciente, todavía este movimiento automático no es consciente, no es pensado, es un movimiento que surge de manera espontánea.
Bueno, ahí estábamos viendo, pues seguramente al pequeño, pero igual podríamos haber visto al examinador que también está ejerciendo movimientos automáticos durante la marcha. La examinadora también mueve sus brazos, mueve su cadera, mueve su cuerpo de manera automática. Y eso es parte de la organización del fascículo rubro espinal. Gesticulaciones automáticas con brazos, con piernas, con cadera. Estas vías paleocinéticas de las cuales depende esta actividad somática, esta actividad motora automática somática, no son reflejos somáticos, son movimientos automáticos. Ahí le puse reflejos somáticos, pero no, son movimientos automáticos. La actividad paleocinética determina la actividad de movimientos automáticos. Y ahí estamos viendo un corte del mesencéfalo, en donde vemos claramente sí, los núcleos rojos, los rojos. Esta es lo que se conoce como pies pedunculares, la zona de los pies o pedúnculos cerebrales. Y partimos aquí donde está la luz del acueducto silvio, que es continuación del conducto epidimal. Tenemos una región posterior que se conoce como lámina cuadrigemina y aquí los tubérculos, dependiendo de la ubicación, si es superior o inferior, pues tubérculos cuadrigeminales superiores o inferiores. Bueno, pues este fascículo inicia aquí en los núcleos rojos. Los bigotes no son otra cosa más que la sustancia negra que separa el pie del pedúnculo de la parte de la base de esos pedúnculos. Vamos a ver cómo desciende. Entonces, de inmediato, cuando vemos a esta vía, vemos cómo al descender ocupa un lugar en la cara lateral de la médula espinal. Justo ahí es donde se va a ir a colocar. Y lo hace inmediatamente después de cruzar para dirigirse a esta parte, a la cara lateral, y luego ya emerger hacia la cabeza de las astas anteriores. Entonces cruza, llega al cordón lateral y luego se dirige hacia la cabeza de las astas anteriores. Fascículo rubro espinal. Por último, tenemos que revisar lo que son los fascículos motores voluntarios. Los fascículos motores voluntarios representan lo que conocemos como el sistema neocinético. Este sistema neocinético que es el responsable de nuestros movimientos más precisos, de nuestros movimientos más exactos, más elaborados, los que nos permiten llegar a las destrezas. Este sistema neocinético, responsable de la actividad voluntaria, permite que los movimientos se dirijan conscientemente hacia una meta. Y entonces aquí estamos viendo desde muy chiquito, desde pequeño, cómo puede tomar un objeto de manera consciente y dirigida, buscando que sus movimientos sigan la, el desplazamiento más directo hacia el sitio de origen de lo que quiere tomar. O incluso realizar movimientos que le hagan hacer un apilamiento de cubos sin que se caigan, tratando de hacerlo de manera precisa, uniforme y muy cuidadosa, muy conscientemente y cuidadosa para que esto no caiga. Sin duda la emoción cuando logramos hacerlo. Así que, bueno, estas son las vías neocinéticas. ¿Cuáles son las vías neocinéticas? Pues las vías neocinéticas para actividad somática o musculatura estriana, también conocidas como vías voluntarias o piramidales, son dos: la vía córtico-espinal y la vía córtico-nuclear. Dos vías tenemos: vía córtico-espinal y vía córtico-nuclear.
nuclear. Perdón, me acabo de atorar. Bueno, creo que ya regresé. Tenemos dos vías, la vía córtico-espinal y la vía córtico-nuclear. La vía piramidal comienza en la corteza. La neurona o central o la neurona motora superior está ubicada en la corteza cerebral. De la corteza cerebral se dirige hacia el tallo cerebral y pasará por diferentes estructuras del tallo cerebral. Aquí en este dibujo hemos puesto aquí lo que se conoce como, bueno, estos son los ventrículos cerebrales, y aquí está pasando los haces de fibras a través de diferentes lugares del- del- de la subcorteza. Sobre todo aquí vemos el brazo, la rodilla y la porción terminal de lo que es el cuerpo geniculado. Más abajo vemos la famosa protuberancia. No, no es cierto. Vemos aquí el mesencéfalo. Acuérdense que aquí está la sustancia negra. Pues aquí estamos viendo el mesencéfalo, el acueducto de Silvio, los famosos pedúnculos o tubérculos, perdón, los famosos tubérculos cuadrigéminos. Más abajo tenemos ahora sí la protuberancia. Y aquí tenemos el bulbo raquídeo con las uvas vulvares. Y aquí está la médula espinal. Vamos a ponerle los patrones. Entonces, la vía piramidal comienza a nivel de la corteza. Se conoce como vía córtico-espinal porque va desde la corteza hacia la médula espinal. Desde la corteza hacia la médula espinal. En su recorrido, esta vía motora voluntaria se dirige como vía neocinética de manera directa y cruzada hasta alcanzar la cabeza de las astas anteriores. En algún lugar de la corteza, dependiendo del sitio a donde se dirija, hacia los pies, hacia la cadera, hacia el cuerpo, hacia la mano, hacia la cabeza, hacia algunos órganos de la laringe. Bueno, pues dependiendo del sitio al que se dirija, pues va a emerger de la corteza. De hecho, en la corteza se dibuja a partir de estas diferentes áreas que representan esos lugares del cuerpo, un homúnculo que se conoce como homúnculo motor. Penfield nos hizo el favor de describir este homúnculo motor para que viéramos el grado de representación que tiene nuestro cuerpo en la corteza. Entonces hay lugares de nuestro cuerpo que están muy representados, como es el caso del pulgar o incluso de la lengua, y otros que están muy pobremente representados. Imagínense aquí, esta es la región del abdomen o de nuestras piernas. Entonces vemos que hay cosas que están mucho más representadas, la cabeza está muy representada en relación a otras partes. Entonces el homúnculo es realmente un homúnculo desproporcionado, dependiendo justo de ese nivel de representación que tienen las neuronas. De la corteza motora y de ese homúnculo emergen los fascículos o las neuronas, mandan sus axones a través de fascículos que van a cruzar por el brazo posterior. Tenemos un brazo posterior que es este, y un brazo anterior que es este, y una rodilla del cuerpo genicular. Entonces ahí tenemos el brazo posterior de la cápsula interna. Del brazo posterior de la cápsula interna. Y van descendiendo a través del brazo posterior de la cápsula interna hacia la región de los pedúnculos cerebrales. Ahí, una vez que hacen relevo en los pedúnculos cerebrales, siguen todavía a través de su trayectoria directa por lo que sería la protuberancia. En la protuberancia llegan al lugar conocido como rodete piramidal.
En el rodete piramidal finalmente llegan hasta la región vulvar, ese es el bulbo raquídeo, y ahí en la región vulvar descienden a lo que se conoce como pirámide vulvar. Y ahí en la pirámide vulvar los fascículos terminan por dividirse en dos. Un fascículo que cruza hacia el lado contralateral y se coloca en el cordón lateral de la médula espinal y un fascículo que permanece del mismo lado hacia el cordón anterior. Más o menos un 75% de la vía se coloca del lado contralateral ya en la versión final de la médula espinal y un 10 a 15% se mantiene del mismo lado en el cordón anterior. Entonces, recapitulamos. Los fascículos córtico-espinales nacen en la corteza, se dirigen a través de la cápsula interna. Para que recordemos de dónde surge la cápsula interna, acuérdense que dijimos que el cuerpo estriado era dividido por el descenso de las diferentes vías a través de los núcleos basales, y ese descenso al dividirlos formaba lo que se llamaba un haz blanco a través de ellos que se conoce como cápsula interna. La cápsula interna no es más que la representación de todos los fascículos que descienden, pero que descienden de tal forma ordenada que nos hacen ver como si estuviéramos viendo una cápsula doblada con un brazo posterior, un brazo anterior y unas rodas. Así que la mayor parte de los haces de la vía córtico-espinal descienden por el brazo posterior de la cápsula interna, se dirigen a los pedúnculos cerebrales por el mismo lado, al rodete piramidal fotofacial por el mismo lado, hacia lo que es la región de las pirámides, la parte baja del bulbo raquídeo, y ahí se decusan para llegar una parte, la más importante, el 90%, al cordón lateral de la médula espinal y un 15% del mismo lado de la médula espinal. Pareciera que con eso es más que suficiente. Tendríamos dos fascículos del lado izquierdo y dos del lado derecho, pero no es así. En realidad tenemos cuatro fascículos, pero de esos cuatro fascículos hay un haz que surge y que se mantiene del mismo lado, que representa los músculos proximales del, del cuerpo humano. Es un pequeño haz que se va del mismo lado y queda aquí en el cordón lateral. Vamos a ver. Ahí está. De cordón. Entonces tenemos un fascículo contralateral, un homolateral medio y un homolateral lateral. Así que estas fibras terminan junto con uno de estos que trae que trae la inervación de la musculatura próxima del cuerpo. Y esto tiene una significancia clínica porque hay sujetos que sufren lesiones del fascículo córtico-espinal, pero aún a pesar de que tiene una lesión que pareciera grave del lado izquierdo, aún así pueden seguir moviendo el músculo proximal afectado y es precisamente por la presencia de este fascículo homolateral. Aquí vemos su llegada ya en un corte transversal para que ustedes puedan apreciar. Una parte del fascículo córtico-espinal llega al contralateral, aquí al cordón lateral, y es una gran parte la que ocupa el cordón lateral, muy cerca del fascículo rubroespinal. Una parte más pequeña, que es ese 15% del fascículo, llega hacia la región medial. Y ese fascículo homolateral del que hablábamos hace un momento es este puntito negro que llega inmerso entre la parte del fascículo contralateral y del cual depende esa musculatura proximal que permite que algunos sujetos, a pesar de lesiones graves de un lado, pueden mantener movimiento en los músculos próximos. Esto es nada más para que recordemos que hay dos engrosamientos principales en la médula espinal, uno para lo que es la parte cervical y otro para lo que es la parte
lumbar, del engrosamiento cervical, generalmente se van a concentrar aproximadamente el 50% de las fibras del fascículo. Tenemos otra vía, también piramidal. O sea, la vía clásica es la que acabamos de revisar hace un momento, pero tenemos otra vía que no es la clásica, pero que también es muy importante y forma parte también de esta vía piramidal. Es la córtico-nuclear. Y a diferencia de la vía piramidal, esta vía córtico-nuclear lo que hace es que en su descenso va haciendo relevo con los núcleos del tallo cerebral, con los núcleos craneales del tallo cerebral, para ir provocando la inervación de musculatura estriada dependiente de pares craneales. ¿Se acuerdan que hay pares craneales que son motores? Tenemos, por ejemplo, el tercer, el cuarto y el sexto, que son motor ocular externo, motor ocular, patético. Tenemos el nervio trigémino, que son los masticadores, del séptimo par facial. Tenemos para el hipogloso. Entonces, todos estos núcleos motores van a estar asociados con esta vía córtico-nuclear, que es una vía córtico-nuclear también piramidal. Esta vía pasa a través de la rodilla, no pasa a través del brazo posterior, sino pasa a través de la rodilla. Por eso también se le llama como fascículo genicular. Al pasar por la rodilla en la cápsula interna, se le ha conocido también como fascículo genicular. Es una vía motora voluntaria, es una vía neocinética también, y habitualmente surge en la corteza cerebral y se dirige a los diferentes núcleos, o sea, la representación de los músculos de los diferentes núcleos de pares craneales de carácter motor voluntario. Entonces aquí vemos cómo llegan y van de alguna manera haciendo relevo con los núcleos de pares craneales para dirigirse justamente al órgano específico que van, a los músculos del órgano específico que están inervando, en este caso es el ojo. Estamos viendo cómo llegan al tercer par craneal, llegan también al cuarto par craneal, ahí van las vías, cuarto par, que llegan a los núcleos del sexto par craneal, llegan también a los núcleos del quinto par craneal, llegan también a los núcleos de lo que sería el onceavo par craneal, espinal, llegan también a los núcleos de lo que sería, perdón, del neumogástrico, es el onceavo, el décimo que es el espinal, llegan a los núcleos de lo que sería el doceavo par craneal, que es para la lengua. Pues vemos ahí esta vía córtico-nuclear o fascículo genicular. En el esquema de abajo, solamente como previario para entender que estas vías que tienen una neurona motora superior y una neurona motora inferior, en este caso la neurona motora superior estaría ubicada en la corteza cerebral, mientras que la neurona motora inferior estaría en el núcleo de par craneal correspondiente, que están inervando para los músculos del órgano que están este, provocando, que están funcionando, que están haciendo. Entonces abajo lo que tenemos es un esquema que nos muestra qué sucede cuando se lesiona la neurona motora superior y por qué a veces es un poco increíble creer lo que está pasando. Por ejemplo, cuando vemos una lesión central, suponemos que debe ser mucho más aparatosa la expresión de la parálisis, en este caso en una parálisis facial. Suponemos que una lesión de neurona motora superior debe ser más grave que una lesión de neurona motora inferior, y así la expresión funcional manifiesta durante las lesiones tiene que ser más aparatosa la de la motora superior que la de la motora inferior. Pero no es así. Aquí tenemos dos cortes. Un corte que quiere decir que tomamos, aquí es cuando desciende la vía hacia los núcleos, pero aquí lo tomamos antes. Estamos lesionando los axones de la neurona que está descendiendo de la corteza, es decir, estamos provocando una lesión de la neurona motora superior. Y aquí no, aquí estamos viendo el núcleo
de la neurona motora inferior y estamos lesionando los axones de esta neurona motora inferior. Entonces, cuando lesionamos estos axones, vean que esta inerva la parte superior y la parte inferior. Pero cuando lesionamos esta otra, vemos que solo se lesiona una rama y la otra queda inervada por el propio núcleo del mismo lado. Vamos a verlo. Ahí está la lesión. En color rojo hemos puesto la vía que llega hasta la neurona motora inferior y sus ramas superior e inferior hacia la cara. Y en amarillo estamos viendo el descenso de la vía corticonuclear, pero la parte homolateral que llega hacia el núcleo del mismo lado y cómo inerva la parte superior de la cara, pero no inerva la parte inferior. Así que cuando se lesiona la neurona motora inferior, el color amarillo mantiene la inervación de la parte superior y lo único que se pierde es la movilidad de la boca, en el caso de la lesión de la neurona motora superior. Entonces se pierde lo rojo, pero lo amarillo se mantiene. Lesión de neurona motora superior. Pero cuando es lesión de neurona motora inferior, tocamos los tres haces rojos y amarillos, entonces el sujeto pierde la movilidad de la mitad de toda la cara. Cuando hay lesión de neurona motora superior, hay una pérdida del sistema cortical neocinético, lo que hace que el sujeto pierda la actividad voluntaria. Eso se entiende muy bien. Lesión de la neurona motora superior, pérdida de la actividad voluntaria. Y en tal caso, el niño o el sujeto expresa una liberación de la actividad refleja y se presentan estados de hipertonía, de reflexia, incluso espasticidad o rigidez, que puede combinarse con una hipo o hiperactividad. Está tan rígido porque no se mueve mucho, entonces hay una hipo o hiperactividad. Mientras que cuando se lesiona una neurona motora inferior, hay una pérdida del sistema cerebral, pero con pérdida de la actividad voluntaria e involuntaria que provoca hipotonía. En este caso hay una total ausencia de respuesta refleja con hipotonía, hiporreflexia, flacidez e hipoactividad. Entonces, los síntomas diferenciales entre una y otra quedan de manifiesto porque no hay un corte radical de la inervación, mientras que en el otro hay una liberación nada más de una actividad refleja. Aquí está el esquema que muestra ya en la totalidad de de todos los fascículos motores en la médula espinal. Entonces estamos viendo ahí los corticoespinales, los supraespinales, el espinal vulvar protuberancial, el vestíbulo espinal, el tecto espinal, y el fascículo propio, que es este que elimina todo. Ahí, así es como se verían si nosotros pudiéramos colorear en la médula espinal los fascículos, así se verían. Llama la atención, obviamente, la forma más abundante, el tamaño del fascículo córtico espinal, un poquito también el tamaño del fascículo rubroespinal, sin duda también el fascículo vestíbulo espinal, el protuberancial vulvar y espinal, pues están más o menos representados y sin duda también el tecto espinal a través de toda la periferia de la médula. Podríamos cerrar esto así. Las vías motoras se clasifican en los sistemas de organización motora, que son arqui, palio y neocinéticos, se clasifican en viscerales y somáticos. Los viscerales pueden ser involuntarios, los somáticos también hay involuntarios y hay somáticos que son voluntarios. De tal manera que tenemos dos fascículos arquicinéticos viscerales, dos fascículos arquicinéticos somáticos, dos fascículos eh, paleocinéticos somáticos y dos fascículos
piramidales somáticos. En total tenemos 8 fascículos, 4 arquicinéticos, 2 paleocinéticos y 2 neocinéticos. Esto, bueno, es solamente un poco para precisar algunos conceptos que se señalaron a través de la presentación. Es que hablamos de actividad motora somática, nos referimos a los músculos estriados. Cuando hablamos de actividad motora visceral, nos referimos al músculo liso. Solo hay una actividad motora visceral que es de músculo estriado y es el músculo cardíaco. Todos los demás son lisos. En la actividad motora somática puede haber actividad voluntaria e involuntaria. La actividad motora visceral, toda es voluntaria. Normalmente, la actividad somática puede surgir a partir de músculos que surgen o que tienen su origen en el biotomo. Esto ya tiene un concepto que se da en el contexto de su desarrollo embrionario. Así que los músculos referentes somáticos dependen de un origen de biotomo, mientras que los referentes viscerales especiales dependen de un origen branquiágeno. Nosotros podemos tener centros de origen muscular para la actividad motora. Hay algunos fascículos que se originan de una parte conocida como biotomo y que normalmente se dispone justo a los lados de los somitas, mientras que tenemos los arcos branquiágenos, que son estos que aparecen muy tempranamente en el proceso del desarrollo embrionario y que representan justamente la columna somática lateral de la que hablábamos en la inervación piramidal nuclear, como son el quinto, el séptimo, el noveno, el décimo y el onceavo par. En el caso de las vías motoras viscerales, también tenemos diferentes viscerales generales. Estos son para músculos viscerales involuntarios, salvo la vejiga. Curiosamente, la vejiga es algo que de alguna manera podemos modular o tratar de controlar de manera voluntaria. Bueno, esto ya no voy a entrar en este detalle para no tener demasiada información. Este es el esquema, es un esquema que nos muestra con mayor claridad lo que hablábamos de la lesión periférica y de la lesión central en el caso de la parálisis facial. Entonces aquí podemos ver parálisis facial central y del otro lado parálisis facial periférica. Vean, en la central solamente tenemos pérdida de la movilidad de este lado, mientras que en la periférica tenemos pérdida de la mitad de la cara. Entonces aquí está el corte. Y en la central, bueno, y acá en la central, bueno, aquí estamos viendo el corte. No, el corte es a nivel de los haces salientes, de las raíces salientes, ya no de a nivel central, mientras que acá la lesión se da justo en los núcleos de origen. Aquí lo vemos ya ilustrado, ahí ven en color amarillo para lo que sería la región de inervación del este es el nervio facial y entonces el nervio facial se distribuye así. Contralateralmente abarca la parte superior e inferior de la cara y bilateralmente se dirige a la parte superior. Aquí vemos el otro haz, aquí viene en color rojo. Y tiene la parte superior e inferior del mismo lado. Y acá tenemos en la parte superior. Pues si cortamos el lado amarillo, tendríamos que quitar los lados amarillos, pero siempre quedaría este rojo. Si cortamos el lado rojo, tendríamos que quitar los lados rojos, pero siempre quedaría este amarillo. Entonces eso es lo que hace que para una lesión central, donde se quita el lado amarillo, se mantiene el lado rojo y amarillo. Mientras que si tomamos la parte periférica, pues ya quitamos todos los colores, ya no hay nada. Entonces se pierde todo.
Bueno, el día de hoy estaríamos terminando el tema. Nos falta eh, lo que es la parte de los fascículos sensitivos y terminaríamos nuestro temario propuesto. Y tendríamos que revisar también los cuestionarios. Entonces, repito, es importante que me entreguen los cuestionarios para que podamos hacer una revisión para todas más completa. Y las que no han enviado sus cuestionarios, por favor, enviarlos para que podamos considerarlos todos a la hora de la evaluación final que vamos a compartir con Elena. ¿Tienen alguna pregunta o duda en este momento? No, ninguna, profesor. No, Muchísimas doctor, de gracias. una. Ok, bueno, pues si no hay preguntas, me dio mucho gusto saludarlas y espero que nos veamos el próximo jueves para cerrar y para darles ya la retroalimentación definitiva con sus respectivos cuestionarios. El cuestionario de este tema, yo espero dárselos en el transcurso de esta misma semana. Que tengan muy buenas noches. Igualmente, doctor, buenas noches. Buenas Buen intento noches. a todos. Buenas noches.